Muy buenos días. Hoy, 30 de octubre de 2019, habilitando la hora para celebrar la audiencia programada para el día de hoy, con el objeto de resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrada el 22 de agosto de 2019, mediante la cual se negaron unas pruebas documentales. Esta sala de decisión, conformada por los magistrados Edwin de la Rosa Quesé, Javier Antonio Fernández Sierra y Marta Rudos Pinaveta, ponente de esta providencia, nos constituimos en audiencia pública con tal finalidad. Se deja constancia que comparece la apoderada de la señora Lucila Quintero de Ávila, abogada Judith Sánchez Ruiz. Igualmente comparece la demandante, la señora Irene Alfonso Galindo. No se hace presente hasta este momento su apoderada, pero de todas maneras se va a estudiar lo que ya se sustentó en la primera instancia. Doctora Sánchez, tiene el uso de la palabra para que presente sus alegatos de una manera muy breve y muy concreta. Gracias, su señoría. Buenos días para todos. Los alegatos que presento corresponden a los siguientes, señores magistrados. El juzgado promiscuo del circuito de Guaduas, en audiencia llevada a cabo dentro del radicado que nos ocupa, negó de manera coherente y jurídicamente sustentada pues las pruebas documentales a que hizo referencia el recurso que hoy en día se encuentra en su despacho. Pues dichas pruebas corresponden a un derecho de petición que presentó la hoy demandante señora Irene Alfonso Galindo por intermedio apoderado ante mi mandante, la señora Lucila Quintero Ávila, y su representado, que es el establecimiento La Pola y Alejo, el refugio de La Pola y Alejo, perdón. Dicho derecho de petición fue resuelto de manera clara, concisa, conforme a la ley del derecho de petición. Es decir, el derecho de petición no quiere decir que sea resuelto pues de manera positiva todo lo que se le solicite. Incluso puede responderse de manera negativa y ello no quiere que no haya cumplido los requisitos de ley. Pues a eso hace referencia el presente recurso y por lo cual solicito a los señores magistrados negar las pretensiones que ha presentado el apoderado de la señora Irene Alfonso Galindo y por lo cual la sala se ocupa hoy en día. Muchas gracias. A usted, doctora, la sala ha tomado nota de sus alegaciones. Conforme a los términos acordados, se procede a proferir el auto de segunda instancia. El problema jurídico que abordará la sala se concreta a determinar si acertó o no la juzgadora de instancia al denegar el decreto de la prueba documental solicitada por la demandante, relacionada a que la parte pasiva procediera con la contestación de la demanda a acompañar los desprendibles de nómina de la demandante desde el 9 de junio de 2010 al 15 de junio de 2018 y las minutas de entrada y salida de las que goce el establecimiento de comercio, acorde con el numeral segundo del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En el caso en concreto, tenemos que el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala los requisitos que debe reunir la respuesta de la demanda. Y en cuanto, en particular respecto de los anexos, cuando la parte demandante pide la aportación de documentos que están en poder del extremo pasivo, deben ser acompañados con la contestación de la demanda, ya que si no se hace, el camino a seguir es inadmitirla, para que dentro del término legal de 5 días se proceda por parte del extremo pasivo a subsanar tal deficiencia, y su incumplimiento trae como consecuencia el tener por no contestada la demanda, como lo indica el numeral segundo, parágrafo primero y en el parágrafo tercero de la norma en cita. Por lo tanto, desacertó la juzgadora de instancia al haber tenido por contestada la demanda sin haberse acompañado las instrumentales a que alude en el numeral 5.2, referidas a las documentales pedidas por la demandante. En concreto, para que anexara los desprendibles de nómina del 9 de junio de 2010
al 15 de junio de 2018 y las minutas de entrada y salida que se indican en los numerales 5.2.1.1 y 5.2.1.2 de dicho ítem. Incluso en esa petición la parte actora hizo alusión a la sanción de tener por no contestado la demanda ante su omisión, conforme lo menciona tal normativa y como obra folio 6 del cuaderno de copias, por lo que esta corporación previene a la jueza del conocimiento para que no vuelva a presentarse en lo sucesivo situaciones como la que aquí ocurrió, ya que debe tener sumo cuidado al calificar no solo la demanda sino también su respuesta, y en esa medida en la parte resolutiva se dejará expresamente esta prevención. Aclarado lo anterior, se verifica que en efecto en el trámite de la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, luego de haber agotado las etapas de conciliación, saneamiento del proceso y fijación del litigio, la juzgadora de instancia procedió a decretar las pruebas solicitadas por las partes y en particular para resolver la alzada denegó el decreto de la prueba de la parte actora indicada en el citado numeral 5.2, de las que ya se hizo referencia, en concreto los documentos pedidos en el numeral 5.2.11 y 5.2.1.2. Revisada la demanda, folios 1 a 7 del cuaderno de copias, se verifica que la parte actora en el acápite de pruebas documentales solicitadas señaló que con apoyo en el mencionado numeral segundo del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, requería a los demandados para que aportaran los documentos a que se ha hecho referencia. Verificado el CIDI que contiene la lamentada audiencia del artículo 77 que se celebró el 22 de agosto de 2019 en la etapa de pruebas documentales de la parte demandante, la juzgadora decretó como tales las que se acompañaron con el libelo y frente a las pedidas para que fueran acompañadas por la parte demandada las denegó, al considerar equivocadamente que la actora estaba pidiendo que se oficiara a los demandados para que aportaran las mencionadas instrumentales, apoyando su decisión que el Código General del Proceso abolió los oficios, debiendo haber hecho uso del derecho de petición. Sin embargo, esa consideración es desacertada, ya que lo que se pidió en el libelo por la actora fue que con la respuesta de la demanda el extremo pasivo aportara los desprendibles de pago de la demandante junto con las minutas de entrada y salidas referenciadas anteriormente. Tal pedimento, como se dijo, de conformidad con el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es viable, con miras a que la parte demandada, con la contestación de la demanda, los hubiera aportado, y si se omite, como se indicó, debió haberse inadmitido la contestación y de no haberse dado cumplimiento, pues haberla rechazado. Por consiguiente, revisada la respuesta al derecho de petición referido a la vinculación del aquí demandante, firmado por la señora Lucila Quintero, en el numeral sexto informa, comillas, puedo demostrar el total de sus pagos hasta el día en que se retiró, pero estos serán durante el proceso de conciliación si las condiciones así lo determinen, cierro comillas. De acuerdo con lo anterior, no queda a duda que en uso de lo consagrado en el citado artículo 31, parágrafo primero, numeral segundo, la actora pidió a la parte demandada que aportara unos documentos que según lo afirma se encuentran en su poder, pero en ningún momento solicitó que mediante oficio ordenara que los acompañara, de tal manera que desacertó la juzgadora de instancia en el proferimiento del auto apelado. Es más, a modo de insistencia, cuando se presentó la respuesta de la demanda por parte de los demandados, debió haberla devuelto para que se aportaran tales instrumentales, so pena de rechazo, pero como ello no se hizo en amparo del derecho del debido proceso y contradicción, no queda otro camino que disponer su aportación con miras a subsanar esa falencia, ya que no se puede emitir una decisión fundada en una omisión o un error, que fue lo ocurrido en esta actuación. Tal orden en particular deberá impartirla la jueza del conocimiento a la señora Lucila Quintero de Ávila, quien no desconoce la relación que tuvo con la demandante, y como el apoderado del señor José Anselmo Quintero Ávila, al descorrer el traslado de la reposición, insistió que no tuvo ni tiene vínculo de ninguna naturaleza con la actora, con esa manifestación es razonable que se le exima de tal aportación de documentos ante la no aceptación de ninguna vinculación con la demandante.
Colofón de lo dicho, se dispone, en primer lugar, prevenir a la juzgadora a distancia para que en lo sucesivo, en cuanto a las pruebas documentales que los demandantes pidan sean aportadas con la contestación de la demanda, proceda en todos los casos a dar estricto cumplimiento al numeral segundo, parágrafo primero y parágrafo tercero del citado artículo 131 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social. Y en segundo lugar, se revocará el auto apelado para en su lugar ordenar al juzgado del conocimiento que requiera la demandada Lucila Quintero de Ávila para que aporte las documentales solicitadas en el acápite de pruebas por la demandante en los numerales 5.2.1.1 y 5.2.1.2 del numeral 5.2 de la demanda, referidas a los desprendibles de nómina del periodo comprendido entre el 9 de junio de 2010 al 15 de junio de 2016, así como la minuta de entrada y salida, lo que deberá hacer a más tardar en la continuación de la audiencia. Al efecto deberá la jueza de instancia, por los medios que considere idóneos e eficaces, enterar a la demandada de esta decisión para que proceda de conformidad. De todas maneras, doctora, usted ya queda enterada en el día de hoy. Sin costas en esta instancia ante su no causación. En mérito de lo expuesto por el Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, se resuelve. Primero, prevenir a la juzgadora de instancia para que en lo sucesivo tenga en cuenta al calificar la respuesta de la demanda lo regulado por los parágrafos primero, numerales segundo y tercero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, acorde con lo considerado, para evitar incurrir en irregularidades como la presentada en este caso, dada la deficiencia en la calificación de la respuesta de la demanda, al haberse pedido por la demandante que se acompañara por el extremo pasivo unos documentos que estaban en su poder. 5.2 pruebas solicitadas a la parte demandada, lo que omitió realizar el extremo demandado al contestar la demanda. Segundo, revocar el auto proferido el 22 de agosto de 2019 en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social para en su lugar ordenar a la titular del despacho que requiera a la demandada Lucila Quintero de Ávila para que a más tardar en la próxima audiencia aporte los documentos peticionados en los numerales 5.21.1 y 5.21.2 del numeral 5.2 del acápite de pruebas documentales solicitadas en la demanda. Para tal efecto deberá comunicar esta decisión por el medio más expedito y eficaz a dicha demandada para que proceda de conformidad. Tercero, sin costas en esta instancia ante su no causación. Cuarto, remítase el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo. En este estado, esta decisión queda notificada en estrados dado su pronunciamiento oral. El doctor Javier Antonio Fernández Sierra salva parcialmente su voto, le concedo el uso de la palabra para que deje sus argumentaciones. Sí, señor. Gracias. Con mi acostumbrado respeto, disiento de la decisión mayoritaria en lo siguiente. Comparto en cuanto se le hace la llamada de atención a la juez en la manera indebida como dio curso a la contestación de la demanda, ya que si el demandante había solicitado que con la contestación de la demanda se presentaran los documentos, el juez debió haber aplicado, como lo dice la providencia, el parágrafo primero del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y requerir al demandado que lo presentara como anexo de la contestación, y en caso de no hacerlo, le diera por no contestada la demanda al demandado. En eso comparto la decisión en cuanto la requiere el juez para que proceda cumpliendo la ley en debida forma. No comparto las decisiones en lo decidido a continuación por la mayoría, en el sentido de que se le ordena al juez que en el sentido de indicarse que no queda otro camino que disponer su aportación con miras a subsanar esa deficiencia, por lo que se dispone que el juez ordene a la parte demandada a presentar los documentos. Considero que se debió haber definido si la sala estaba haciendo uso de la facultad oficiosa para decretar medios de prueba o no. Eso no quedó definido, porque si la sala estuviese haciendo uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas de oficio, con base en el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social, considero que la sala carece de competencia para ello
ya que esta norma solamente faculta al juez de primera instancia. Y en ese sentido, se le haber dado la orden al juez que si lo estimaba conveniente y se daban los presupuestos del artículo 54, él hiciera uso de la facultad y ordenara la práctica de esos medios de prueba de oficio. Pero no tenía competencia el tribunal para hacerlo, ya que, reitero, el tribunal no tiene competencia para aplicar en apelación de autos el artículo 54 del Código Penal del Trabajo y la Seguridad Social y ordenar pruebas de oficio. En estos términos dejo aclarado mi salvamento voto. Muy amable, doctor Fernández. Agotado el objeto de la audiencia, apoderada parte demandada. Gracias, su señoría. Solicitarle a la señora magistrada corregir el nombre completo de la señora Lucila Quintero Ávila. Es el verdadero nombre de ella. No es de Ávila, sino Ávila, señora magistrada. Gracias. A usted, doctora, se deja claridad entonces que el nombre de la señora es Lucila Quintero Ávila. Se da por concluida la audiencia.